La comida es mucho más que solo alimento. Es historia, identidad y cultura. Pero, ¿qué sucede cuando dos mundos culinarios se encuentran? En El Salvador, la aculturación ha traído consigo una mezcla fascinante de sabores y tradiciones. Un claro ejemplo de esto es la creciente presencia de la comida asiática en nuestro país, desde el clásico arroz chino que lleva décadas en nuestras mesas, hasta la fiebre por el ramen, sushi y kimbap. La influencia asiática ha conquistado el paladar salvadoreño. Pero esa no es una simple adopción de nuevos platillos, Sino una transformación en la que ingredientes y técnicas se fusionan con nuestra propia identidad gastronómica. En este video, exploraremos cómo la comida asiática ha dejado su huella en El Salvador, cómo ha sido adaptada y qué dice esto sobre nuestra cultura en nuestra constante evolución. Bienvenidos a Hablando con un Oso con Boina. ¡Comencemos! La llegada de la comida asiática a El Salvador tiene raíces profundas. Desde hace décadas, los restaurantes chinos han sido parte de nuestra vida cotidiana, ofreciendo platillos como el arroz frito, chop suey y wonton. Pero en los últimos años, la influencia asiática ha ido mucho más allá. La globalización y el auge de Internet han permitido que más personas descubran sabores de Japón, Corea y Tailandia. El sushi y el ramen y los platillos coreanos han pasado de ser algo exclusivo a los menús de restaurantes de todo el país. Pero, ¿cómo ha sido esta adaptación? Ahora he entrevistado a una persona quien consume este tipo de alimentos. Dará su opinión sobre cómo es que se ha influenciado con este tipo de alimentos y cómo es que en El Salvador se vive todo esto. Dime, ¿qué te trajo inicialmente a la comida asiática? ¿Fue por la cultura, curiosidad, sabor? Pues una combinación de los tres porque, bueno, desde pequeña siempre he tenido tuve como esa atracción a las cosas asiáticas, ¿verdad? Entonces veía en la tele, en los documentales de la televisión nacional, diferentes platillos asiáticos, entonces, y también en los animes, ¿verdad? Entonces cada vez que los veía me ponía a pensar a qué sabrá, porque muchos de los ingredientes incluso no solemos comerlos mucho aquí y otros tipos de ingredientes que sí usamos mucho aquí, como por ejemplo el tomate, son muy poco vistos en ese tipo de comida. Entonces, más que todo por eso, ¿verdad? ¿Crees que la comida asiática en El Salvador se ha modificado para adaptarse al paladar local? Pues sí, pero muy poco, porque la comida asiática siempre buscamos que sea muy similar al platillo original, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando por primeras veces empecé a comer comida asiática, siempre buscaba que fueran como en restaurantes donde veías que los cocineros, o por lo menos los dueños, eran asiáticos. Y en las convenciones, que era donde los probé por primera vez, sí eran salvadoreños, ¿verdad? Los que lo hacían, pero las recetas sí eran original asiáticas. Pero sí he visto que hay algunas cosas que sí las usan las han adaptado a los salvadoreños. Por ejemplo, creo que hace poco hicieron una pupusa que es de kimchi, que es un como ingrediente muy tradicional de Corea. ¿Sientes que hay una gran modificación o sientes que la comida asiática pues llega a ser auténtica como en aquellos países? Pues se acerca bastante, pero yo creo que no, porque, por ejemplo, hay un platillo muy popular que ahorita es como de los más populares aquí en El Salvador, bueno, también en el país donde viene, que es Corea, se llama pollo tae, que es pollo coreano, que tiene una receta muy única con ingredientes muy únicos de Corea, ¿verdad? Entonces aquí se han intentado muchos restaurantes hacer ese platillo porque es súper rico y es muy popular, pero aunque es muy parecido, los coreanos que yo he conocido dicen que no es igual al pollo de allá, porque el pollo de allá es como mucho mejor. Me imagino que será por el tipo de ingredientes que son importados, ¿verdad? Y también dicen que tiene que ver un poco con cómo hacen los ingredientes allá y la cría, por ejemplo, de los animales, ¿va? Como es el pollo. ¿Pero sientes que la comida asiática aquí ha sido por moda o simplemente para que forme parte de nuestra gastronomía salvadoreña? Un poco la combinación de las dos, porque en El Salvador pues tenemos varios convenios con varios países asiáticos como China,
y como Koika, que es coreano, el Jika, que es japonés. Entonces todos ellos son programas que han venido a El Salvador como para incorporar un poco de la cultura de ellos también. Entonces sí se ha popularizado por por la televisión y el internet con el anime, con el K-pop, con los diferentes programas y música asiática. Entonces cuando vos te metes como más en ese mundo, te da más curiosidad ese tipo de cosas. Entonces sí, sí es un poco por popularidad. Digamos, si te gusta entonces este tipo de cosas, ¿es porque realmente te gusta o simplemente lo has hecho por adaptarte a la nueva moda asiática aquí en el país? Yo no creo que me haya adaptado como a la moda, porque en el tiempo en que yo tuve la curiosidad, pues yo todavía estaba en mi casa, que era un pueblo pequeño, donde no hay ningún restaurante asiático. Lo más que ibas a encontrarte era, yo que sé, algún restaurante de comida a la vista que te daba chow mein, y eso era como lo más cercano, ¿verdad? Entonces la curiosidad sí fue influenciada por la televisión, y en ese tiempo, como te digo, no era nada popular en eso. Y cuando sí vine a la capital, pues sí, mucha gente ya era como más consciente de la comida asiática, y ya se empezaron a abrir muchísimos más restaurantes, ¿verdad? Pero sí siempre tuve como la genuina curiosidad, porque los primeros platillos que yo probé me parecieron súper ricos, y basado en eso dije, quiero probar más cosas, porque son ingredientes muy diferentes. Por ejemplo, nosotros somos muy consumistas del frijol, y ellos tienen otro tipo de frijol que es dulce y es muy diferente a lo que sabe aquí, o sea, nada que ver. Y basado solo en eso, para comparar, empecé como a probar otro tipo de platillos basados en ese tipo de frijol, y los comparaba con el frijol de aquí. Entonces fui como combinando ambas cosas. Eso es todo, muchas gracias. La culturación es un proceso inevitable en un mundo que cada vez está más globalizado. La comida asiática en El Salvador es un reflejo de cómo las culturas pueden mezclarse y evolucionar sin perder su esencia. Hoy en día no es extraño ver a un salvadoreño disfrutando de un ramen o un sushi al estilo local. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué platillo asiático ha probado y cuál creen que es mejor que representa esta fusión de culturas? Muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos para la próxima. Adiós.